gusto estar aquí con todos ustedes. Jesús siempre aprovechaba la oportunidad para enseñarle a sus discípulos. Él iba caminando por un campo, veía un trigo, entonces él hacía una enseñanza de esto. Cuando hacía algún milagro, cuando hacía alguna sanidad, también aprovechaba la oportunidad para enseñarle a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos habla de una serie de cosas que el Señor le enseñó a los discípulos. Y una de las enseñanzas más grandes es Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Es el sermón como más poderoso que hizo el Señor. Y más adelante, en Mateo 6, los discípulos están preocupados por cómo deben orar, por cómo deben dirigirse cuando estén a solas, cuando oren. Y Jesús aprovecha la oportunidad para dejarles una enseñanza, dejarles una oración modelo, que todos nosotros la conocemos y pues hoy la vamos a repasar y la vamos a profundizar un poquito, y es el Padre Nuestro. Mateo 6, del versículo 9 al versículo 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, esta oración modelo nos la deja Jesús para que podamos anexarla a nuestro tiempo, al tiempo que pasamos nosotros con el Señor. Entonces, lo primero que plantea aquí el Señor son necesidades humanas, necesidades que tenemos todos como hijos del Señor. No es solo para mí, no es solo para usted, es para todos los que podemos creer y los que podemos aprovechar y leer esta hermosa oración. Entonces, lo primero que dice aquí es que se refiere al Padre que es de nosotros. Todos nosotros, todos los humanos, tenemos una necesidad paternal. Todos necesitamos un cuidado especial, necesitamos un protector, necesitamos sentirnos resguardados, sentirnos amados, sentir que vamos acompañados en esta vida por unos padres. Y si quizás no pudimos disfrutar de unos padres terrenales, de un papá terrenal con sus cuidados, podemos aprovechar a uno espiritual, que es el Señor que está en el cielo. Gálatas 4:6 dice: ahora, como somos sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, aquí la palabra nos dice que por medio del Espíritu nosotros podemos llamarlo a Él papá. Hay otra versión que dice, la traducción lenguaje actual, dice que podemos llamarlo querido papá. El versículo 7 dice: así que ya no somos esclavos sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Nosotros ya no pertenecemos a cualquier familia. En 1 Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y que por medio de Cristo Él nos hace sus hijos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, ya el Espíritu no nos esclaviza ni nos hace tener miedo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. O sea, el Espíritu nuestro nos asegura ser sus hijos. Romanos dice que si lo recibimos a través de Cristo, un espíritu de adopción, que Él nos adopta, y todas nuestras necesidades son atendidas por un Padre amoroso, por ese Padre que nos espera, que nosotros podamos conectarnos con Él cada día, que podamos entrar a su presencia.
No podemos decir que no tuvimos o no tenemos, porque Dios es nuestro Padre, y si no pudimos disfrutar de uno aquí terrenal, tenemos uno en el cielo que nos consuela. Ya no tenemos que de pronto rogarle o mendigarle a un papá que de pronto nos pase su mensualidad, cuando podemos disfrutar uno que está en el cielo y que es el dueño del oro y de la plata. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son las promesas que nos hace ese Padre nuestro, ese Padre de todos nosotros, cuando reconocemos que Él es nuestro papá. Hoy Dios el Padre nuestro se acerca a nosotros para decirnos: nosotros debemos saber que estamos completos en Dios. Los seres humanos no nos completan, a nosotros nos completa el Señor, y hoy el Señor nos dice: yo soy tu Dios, yo soy tu papá. Escucha, hijo mío, yo soy tu Dios, no tienes nada que temer, yo soy tu fortaleza, vengo en tu ayuda, yo estoy contigo, y si estoy contigo, ¿quién contra ti? Yo soy el Creador y puedo proveer para todas tus necesidades, absolutamente para todas. Yo soy el Eterno, tus tiempos están en mi mano, haré todas las cosas bellas en tu vida en el tiempo adecuado. Yo soy amor y derramo mi amor sobre tu vida, así como derramé mi vida en la cruz en amor por ti. Yo soy el buen pastor, yo cuido de ti. Si te pierdes, estoy dispuesto a dejar el resto del rebaño para ir a buscarte. Dejo las 99 y voy por ti. Yo soy el Todopoderoso y vierto mi fuerza en tu vida. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y soy igualmente tu Dios que estaré contigo. Entonces el Padre nuestro, esta oración nos deja precisamente que nosotros reconocer que tenemos un papá que es de todos nosotros, que si hoy no tenemos fuerza, que si hoy estamos cansados, que si estamos atribulados, que si estamos con 1000 problemas, que si sentimos que estamos solos, que Dios no está con nosotros, ese nuestro Padre nos dice que hoy Él vierte su fuerza en nosotros, que Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador, el que trae consuelo, el que trae alivio, el que trae confianza. Ese Dios que cumplió las promesas en ellos, en Abraham, en Isaac y en Jacob, lo hace con nosotros. Cuando Abraham se sentía que ya no podía ver la promesa de la gran descendencia que Dios le había prometido, Dios estuvo con él, aún en el día del quebranto y de la prueba, aún cuando la promesa llegó y el Señor le pidió que lo sacrificara a Isaac. Dios estuvo con él en esos días cuando él subía con su hijo, que era su promesa, pero que también era el sacrificio para el Señor. Él estaba ahí, y no solo detuvo a Abraham, sino que proveyó el buey y el cordero para ser sacrificado. Entonces, como el Señor estuvo con Abraham y con Isaac y con Jacob, es el mismo que está hoy con nosotros, que está eternamente acompañándonos. Otra de las características que nos muestra el Padre nuestro es que el Señor está en el cielo, que Él es el Señor de todo. Se designa como el Dios de todo el universo. La Biblia a nosotros nos habla de un tercer cielo, que es donde dice que está el trono del Señor. Tenemos la dimensión del primer cielo, donde se encuentran las aves, donde vemos pues las cosas volar. Vemos el otro cielo, que es la dimensión de las estrellas, de los astros, de la luna, del sol, donde se mueve toda la galaxia. Y el tercer cielo, que sería la morada de Dios. Jesús, cuando vino, nos dejó en la Biblia que hubo 2 hombres que estuvieron en el cielo y que regresaron, y uno de ellos fue el apóstol Juan. Usted sabe que en la isla de Patmos fue llevado al cielo y escribió acerca de todo lo que vio y de todo lo que oyó. Allí en el libro de Apocalipsis está todo este recuento.
y pensamos que fue hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. En Apocalipsis, en los capítulos 4, en los primeros capítulos, dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo y decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Después de estas, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. O sea que Juan fue llevado al cielo, fue una de las personas. Y también Pablo fue otra de las personas que fue llevado al cielo. Y el relato de esta experiencia se encuentra en 2 de Corintios 2. Usted lo puede leer completo ahí en su casa. Y dice, voy a leer unos apartes nomás: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces no se sabe exactamente lo que pasó con Pablo. Probablemente fue que en ese tiempo le pegaron muy duro, que lo dejaron inconsciente, y en medio de su inconsciencia él tuvo esta visión, y pues lo dejó aquí escrito en 2 de Corintios. Ahora, la mayoría de las personas habrían escrito varios libros, yo creo que varias Biblias, varios volúmenes, para relatar semejante experiencia. Probablemente muchos habían presentado una gran serie de mensajes sobre su viaje al cielo. Pero esto fue todo lo que Pablo dijo. Si usted lo lee, fueron muy poquitas, porque él decía que él no se quería gloriar de esto, que lo podía hacer, pero que no quería hacerlo porque quería darle gloria, era al Señor, al que había creado el cielo. Entonces, lo que nos enseña aquí Pablo es que el evangelio es muy sencillo, es que Dios es muy sencillo, es que el Padre nuestro, esta oración es muy sencilla, que es una oración tan poderosa, pero tan sencilla, que reconoce que el Señor es el Señor de los cielos y que de allí contempla toda la tierra. 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La NBI dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que le son fieles. El Señor está listo para ayudarnos a nosotros que creemos en ese Padre nuestro que está con nosotros aquí y ahora. Cuando oramos el Padre nuestro, reconocemos que el único que merece la gloria y la honra es Dios, el que está sentado en su trono y desde allí gobierna. Aunque nosotros, los seres humanos, en otras religiones, en otras culturas, hemos creado a muchos dioses, hemos creado muchos ídolos, como Afrodita, que se dice que es la diosa de la belleza, del amor, a Poseidón, a Zeus, bueno, todo esto. Pablo decía que todo esto era basura y que Dios es el único reconocido como el Dios de todos los cielos y por sobre todo los astros, los mares, los dioses y por sobre todo lo que hay creado. Otra de las características del Padre Nuestro dice que nosotros debemos santificar el nombre del Señor. Y santificarlo es bendecirlo, glorificarlo, exaltarlo, alabarlo, adorarlo, darle honor, que todos reconozcan que Dios es el verdadero Dios. El Salmo 104 dice: vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad por siempre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nosotros tratamos, y yo personalmente trato de alabarlo en medio de los desiertos, en medio de
de los problemas, en medio de las oraciones que no son contestadas, mientras quizás estoy ahí en mi casa haciendo el oficio, haciendo los quehaceres, pongo música y hablo con el Señor y le digo, bueno, Señor, aunque tú no me des lo que yo te estoy pidiendo, yo te alabo. Aunque no me des la respuesta, aunque hace mucho tiempo te lo esté pidiendo y no la vea, yo te alabo, porque recuerdo cuando Job dijo que recibiremos solo lo bueno y no lo malo. Y con todo esto, con todo lo que le pasó a Job, él no se quejó en contra del Señor y al contrario lo bendijo y dijo, aunque el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él en medio de su circunstancia le alabó, y alabarle es hacer una celebración, entrar ante su presencia, admirar a una persona por lo que hace. En medio de un problema es cuando yo siempre digo que si usted está en una circunstancia debe alabar al Señor, porque cuando nosotros alabamos en medio del desierto confundimos al enemigo. Hay un pastor que es el pastor Rubén Hernández, y él habla de un testimonio de su hija, cuando su hija tuvo un novio y en medio de una pelea pues el joven mató a su hija. Y él dice que cuando él iba a enterrarla, cuando él estaba ahí en el cementerio, cuando él estaba quebrado, destrozado, él decía que él le alababa al Señor, que pudo predicarle a los jóvenes que estaban ahí con él, que eran amigos de su hija, pudo predicarles y pudo llegarles a esos adolescentes. Él dijo, en la noche de mi quebranto pude predicar y aún estaba roto, estaba quebrado por dentro, pero este testimonio Dios lo usó para hablarle a otras personas. Yo recuerdo hace unos años que acompañé a una amiga que su hermano había muerto en un accidente, y la mamá de esta compañera, que son de aquí de la iglesia, predicó en el funeral, y se me quebraba la voz y yo decía, qué fuerte, qué valiente, porque es fácil uno dar una palabra de aliento, es fácil predicar cuando estamos bien, pero cuando se nos ha ido un hijo, dice que no hay palabras, ¿cierto? En nuestro diccionario, en nuestro lenguaje no hay palabras para uno describir, para uno darle el significado a lo que significa perder un hijo. Que si uno pierde al esposo es viudo, si uno pierde a sus papás es huérfano, pero cuando pierde los hijos no hay palabras, porque se supone que nunca pasa. Esta semana acompañé a otra compañera que a su hermano también lo mataron. Cuando entramos allí a la sala, porque dejaban entrar de a poquitos, la mamá y la esposa de este joven estaban, mejor dicho, se quedaban inconscientes cada rato, se desmayaban. Bueno, fue una situación, pero lo que más me quebró fue que yo iba con una amiga y mi amiga me dijo, ojalá no lo estén velando en la sala donde yo velé a mi hijo. Entonces cuando ella me dijo eso, yo dije, Dios mío, o sea, yo estaba bien mal y eso me salían las lágrimas y no tenía palabras, y yo decía, y esta mujer es de aquí de la iglesia y predica, y yo decía, la gente sufre mucho, pero también es prueba que el Señor está ahí con ellos, porque alaban en medio de su desierto. Ahora, no es que me guste mucho ir a este tipo de lugares porque es muy triste, pero en Eclesiastés 7:2 dice, más vale ir a un entierro que a una fiesta. Nos hace bien recordar que algún día moriremos. Salomón decía que mejor era ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Entonces, ver el ejemplo de estas mujeres y bendecir a Dios en medio del problema me da mis fuerzas, al menos a mí personalmente me da muchas fuerzas para yo alabarle en medio de lo que todavía no tengo. Precisamente los Salmos, que es donde más vemos que alaban y glorifican al Señor, es un libro de eso, de alabanzas. Es un libro de adoración. Era un himnario utilizado en los actos de adoración del templo de Jerusalén. El Salmo 22:3 dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios
ha creado para vivir en su presencia. Dios nos ha creado a nosotros para vivir en la presencia de Él. Aunque el pecado trajo esa ruptura en nuestro corazón, siempre anhela estar con el Padre. Y así las personas no lo conozcan, nosotros siempre anhelamos llenarnos con algo. Por eso es que las personas lo llenan de pronto con alcohol, lo llenan con otras cosas que nada que ver, porque siempre anhelamos que algo en nosotros esté lleno, que ese vacío esté lleno. El Salmo 84:4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el versículo 10 de ese mismo Salmo dice que es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ella, que es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Entonces, la alabanza genuina, la alabanza de verdad trae eso, el cielo a la tierra, en esa circunstancia en el que usted dice no hay salida, Dios se olvidó, ahí. Entonces, la adoración y la alabanza trae eso, trae precisamente lo que sigue, que es venga tu reino. El que venga tu reino es una orden, ¿cierto? Cuando usted le dice a su hijo, venga para acá, es una orden. Y en segunda de Samuel, el capítulo 6, el versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, en este caso fue un objeto físico, ¿cierto? Pero para nosotros ese arca es el reino, es la presencia del Señor que debe estar en nuestra casa. Y aquí dice la historia que cuando ese reino estaba en la casa de este hombre, Dios la bendijo. Es cuando nosotros traemos su reino, cuando nosotros oramos, cuando nosotros permitimos que haya un grupo en casa, que hayan reuniones en nuestras casas. El arca del Señor, la presencia de Dios viene a nosotros. Cuando le permitimos y le pedimos a Dios el gobierno de Él en nosotros. ¿Qué es lo que viene de pronto a nuestra mente cuando pensamos en el reino de Dios? Tal vez alguna imagen del cielo o de una iglesia o alguna otra cosa. Pero no es solo esto. El reino es todos los frutos, es tener paz en la casa, es tener amor, es poder gozarse, es poder tener fe, bondad, ser bondadoso con los que necesitan. Y nuestro corazón debe arder cada vez que pensamos en eso, porque Dios quiere traer el cielo a la tierra. Él quiere manifestar su gloria en nosotros, su gloria aquí, de la misma manera que la manifiesta en el cielo. Y la mejor parte de todo es que nos usa a nosotros para esto, para traer el reino de Dios a la tierra. Es cuando podemos orar por alguien y le traemos paz, cuando podemos orar por alguien que está roto, que está destruido por dentro, y le traemos paz. Jesús vino como ese hombre a la tierra, y cuando nació en Belén dejó su gloria en los cielos y vino como una persona como nosotros, como una persona de carne y hueso. Él vivió en el poder del Espíritu Santo y abrió el camino para que nosotros podamos también vivir en ese mismo nivel de poder y de autoridad. Él dijo en Juan: el que cree en mí, que cree las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, lo que les decía, cuando tenemos nuestros grupos en casa, cuando podemos prestar nuestra casa para que el reino
sea establecido, no para que sus hijos tomen en la casa, no para que sus hijos vengan con sus amigos y todo lo bueno que usted hace en una habitación pues se contamine. A mí me gusta cuando las personas entran a mi casa y me dicen, ay, aquí sí se siente paz. Entonces yo le digo, bueno, también es porque todavía no hay niños, que no hay ruido y que todo está tranquilo, pero me dicen, no, es otra clase, se siente tranquilidad. Y esto es bonito que la gente lo sienta pues con nosotros y que lo sientan en el lugar donde uno vive. Entonces esto, venga a tu reino, también va unido con hágase tu voluntad. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios. Esto lo dijo Jesús. Y no es lo que nosotros queremos, sino la voluntad y la dependencia de Dios. Nosotros como seres humanos, siempre en mi grupo de oración, yo pregunto a las señoras, a las personas sus necesidades para orar por ellas, y yo les digo, bueno, yo ya hice mi parte, que es orar, que es declarar, que es recordar su palabra, que dice esto, pero finalmente la última palabra y la voluntad de hacerlo es de Dios, de quitar la enfermedad, de prevenir la muerte, de prevenir las situaciones, de quitar el problema, de proveer, es el Señor. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que les decía atrás, que el reino de Dios es todos esos frutos del Señor, que nosotros podamos disfrutarlos. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, este principio nos enseña dos cosas importantes, que Jesús hacía la voluntad del Padre y que nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros, así como Jesús veía hacer al Padre y Él lo hacía. Asimismo, nuestros hijos cuando nos vean es lo mismo que ellos van a hacer. Otra de las características está en el versículo 11 y dice, el pan, dánoslo hoy. Aquí ya empieza una de las necesidades materiales más importantes de nosotros, las más necesarias, y es el pan, la comida. ¿Qué pasa si no comemos? De pronto podemos morir de inanición, enfermarnos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si comemos mucho? Entonces pasa que sufrimos del colesterol, del hígado, de la tiroides. Entonces por eso la necesidad que el pan sea el necesario. Proverbios 38, me gusta mucho este versículo, lo tengo muy grande allá en la casa porque lo recuerdo todos los días, es el himno de nuestra casa. Y dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, el pan se consideraba como algo indispensable al hombre. Yo creo que no hay, o bueno, de pronto puede haber, yo no conozco a nadie que no le guste el pan, ¿cierto? Porque no hay nada más rico que un pan calientico con chocolate, con cafecito, bueno, con muchas cosas lo podemos acompañar. En el Antiguo Testamento se consideraba de mucho valor y era algo que se llevaba a las visitas, ¿cierto? Antes las visitas cuando venían a casa pues nos traían pan, ahorita pues no nos llevan nada, pero era algo que representaba, que era como un cariño que se le hacía a la persona que uno iba a visitar. Y el maná en el Antiguo Testamento fue el alimento a los israelitas y se le llamó pan del cielo. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Este pan va
pegado a la dependencia de Dios. Los israelitas no podían guardar el pan para el otro día. Si los guardaba, dice la palabra, que se les dañaba. Y así era que el Señor los probaba, para tenerlos ahí pegaditos, para que tuvieran ellos la necesidad de buscarlo, de orarle, de pedir, de acercarse al trono de la gracia diariamente. Así como Pablo le decía al Señor, quítame el aguijón, él le decía, no, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque preciso quería tener a Pablo ahí, y así es con nosotros. Tal vez nosotros Dios use el pan diario, use el aguijón para tenernos ahí, para que nosotros podamos mirar hacia arriba y tener esa dependencia del Señor. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Nosotros teníamos todo en el Edén, ¿cierto? El ser humano, pero debido al pecado, pues nos toca o debemos trabajar y llevar el alimento a nuestra casa. Pero es una dependencia del Señor. Por eso el Padre nuestro dice, dámonos el pan de cada día. Porque recuerde Proverbios 38, a veces cuando tenemos mucho, se nos olvida de agradecer. Y cuando no tenemos, claro, en el desespero de buscar, pues también sufrimos, y el desespero pues no es chévere. Otra de las características viene a ser el perdón de Dios. Nosotros hemos pecado, infringimos una ley divina y pues estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Entonces, cuando viene el perdón de Dios a nosotros, viene la reconciliación, y sin ese perdón, pues estamos en una condenación eterna. Perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña y faltábamos al colegio o a la escuela, pues no sé cómo era en su tiempo, el tiempo de los que me escuchan, pero cuando yo era pequeña, siempre que faltaba, tenía que traer al día siguiente una justificación que firmada por mis papás, firmada por mi acudiente, a los profesores, que dijera y que me justificara porque yo había faltado, y eso evitaba que pues yo fuera castigada. Entonces, de igual manera, nosotros hemos sido justificados por Dios. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5:1. Entonces, Dios ha firmado a través del sacrificio de Jesús un justificante que ratifica que todas tus faltas han sido cubiertas. Diga, todas mis faltas, todo lo que yo hice, yo soy libre del castigo porque Dios me ha justificado. Nosotros necesitábamos un sacrificio que nos eximiera de esa condenación, y ese sacrificio pues fue la garantía que somos perdonados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La justicia de Dios vive en nosotros y nosotros podemos usarla en cada momento. Ahora, como les decía en otro bloque, en otra predicación, no es abusar de la gracia, ¿cierto? Pero hoy tenemos la gracia para poder acercarnos a ese trono y ser justificados, ser redimidos por Cristo, que ahora vive en nuestro corazón. Tenemos esa autoridad para rechazar las obras del enemigo en nuestras vidas. Y el perdón de Dios borra todas esas injusticias y todo eso que está en nosotros. Entonces, la oración del Padre Nuestro nos anima también a vivir decididos en perdonar, que ya Jesús, que ya Dios nos perdonó a nosotros, y ese perdón nos obliga o nos pone una demanda, que es el perdonar nosotros a las personas que nos ofenden, hacer esos sacrificios, a pasar por alto la ofensa. En este perdón también está el perdón a nosotros mismos, a nuestra culpa, a nuestra vergüenza, a nuestra desilusión, a lo que hicimos mal. Entonces, esa clase de perdón, el perdón que Dios me da, el perdón que yo le doy a otros y que me doy
a mí mismo. Finalmente, el Padre nuestro nos dice, líbranos del mal, líbranos del poder de Satanás. Es protección, lo vimos en el Salmo 91, los peligros de los cuales Dios nos guarda, que es del lazo del cazador, de la peste destructora, de virus, de plagas, hace muros de protección, que manda a sus ángeles a actuar. El Salmo 121 dice que guarda nuestra salida, nuestra entrada, y nos vestimos con su armadura en Efesios 6:10 para vencer las tinieblas. Nos recuerda que la pelea no es contra las personas, no es contra su esposo, contra sus hijos, sino que nuestros enemigos son espirituales, que son principados, potestades, gobernadores. Segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Cuando las personas famosas, ayer que se estaban viendo unos premios, o cuando vemos a personas que son muy importantes, que tienen mucho dinero, cuando van a lugares públicos, pues es normal, es típico verlas rodeadas de guardaespaldas. Y esas personas pues son consideradas por la sociedad como importantes, y por ello se le asignan estos protectores, lo mismo a presidentes, a alcaldes. Hay guardianes que velan por su seguridad. Nosotros, diga, yo soy importante a los ojos de muchos ángeles. Yo soy importante a los ojos de Dios. Yo soy importante a los ojos de Jesús, a los ojos del cielo. Entonces, la protección de nosotros es algo esencial para los ángeles. La palabra dice que Dios manda a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, y es por eso que Dios pues no en recursos pues no escatima y se encarga de protegernos. Dios es nuestro guardaespaldas personal, es nuestro protector asignado. Por eso cuando dice líbranos del mal, esto de pronto es raro, pero Dios en su palabra tranquiliza a su pueblo diciéndole, no temas porque yo estoy contigo. Eso está en Isaías 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Dígale, siempre el Señor me ayudará. Siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Él siempre nos guarda. Dios está con nosotros. Sus ojos están constantemente sobre ti, atentos al menor de tus movimientos. Podemos estar tranquilos. Dios mismo se compromete a asegurar nuestra protección a cada instante. Salmo 119:114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y el Salmo 56:3, que es uno de mis favoritos, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese escondite, tú eres ese seguro en nosotros, tú eres ese escudo, eres nuestro bastón, Señor, eres nuestro baluarte, eres nuestro pan, Señor, eres nuestro máximo amor, eres nuestro redentor. Gracias por estar con nosotros, gracias por acordarte de este ser, aunque la gente se olvidó de nosotros, Dios, aunque creemos que no somos importante, Señor, sabemos que tu palabra nos da el valor, Dios, el valor necesario. Sabemos que tú estás con nosotros, que tu vara, que tu callado nos infunden aliento, Señor, que tú estás cuando estamos en presencia de nuestros enemigos, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro Padre, ese Padre nuestro, ese Padre que está alrededor de nosotros, ese Padre que nos sustenta, ese Padre que nos
nos guía, que nos alcanza, que nos abraza, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de los que me escuchan en esta hora. Tú conoces si están esperando una respuesta. Tú conoces, Señor, lo que les aflige. Tú conoces cuando las circunstancias le quitan la fe, se les disminuye, Señor. Yo te pido que en esta hora seas tú con tu palabra, trayendo aliento de vida, trayendo soplo del Omnipotente, Señor, levantando nuestra fe en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, porque es esperanza, porque es alivio, porque es refrigerio a nuestros huesos, porque es medicina a nuestra alma. Si hoy está alguien enfermo, Señor, oramos y declaramos que tú eres el Dios que sanas todas nuestras dolencias y que nos rejuveneces como las águilas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.